Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído Fácil y Rápido. Bien, el día de hoy voy a traer un video bastante interesante y que muchas veces las personas, algunos de los suscriptores y personas así normal que se interesan por la música me han preguntado cómo sacas las melodías. Sacar una melodía no es difícil. No es difícil si y solo si aplicas las técnicas que te voy a dar ahora en un momentito. Eh, una de las primeras cosas que tienes que saber para sacar una melodía es en la escala donde estás. Porque si quieres tocar una melodía y tú quieres tocarla en una tonalidad específica, tienes que saberte la escala de esa tonalidad. Todas las alteraciones que tiene y ese tipo de cosas. Pero además tienes que saber, saberte la melodía, tener sentido del ritmo, saber cómo suena la melodía que tú quieres tocar, los tiempos, la velocidad y ese tipo de cosas. Y por último, saberte la progresión te ayuda bastante. La progresión en la que estás tocando. Y te voy a decir ahora ese secreto que es donde está el key del asunto. Saberse la progresión. Y se pueden hacer las dos cosas. Si tú te sabes la melodía, puedes sacar la progresión con ligera facilidad. Pero igual si te sabes la progresión, la melodía te sale bastante fácil. Y tú me dirás, bueno, pero que hay muchas canciones que tienen la misma progresión. Sí, hay canciones que tienen la misma progresión, pero la melodía no tiene el mismo sentido rítmico. La melodía no utiliza las mismas notas de la escala. Entonces, bien. Dicho lo anterior, vamos a ver cómo se saca una melodía. Bien, vamos a basar este ejercicio para sacar melodía en una progresión que a lo mejor has escuchado. Se le llama la progresión, algunos le dicen española, algunos le dicen progresión de flamenco, algunos le dicen progresión andaluza, entre otros nombres. Es la progresión que los acordes van descendiendo en una tonalidad menor. Por ejemplo, tomamos la menor, la progresión va descendiendo. La menor, sol mayor, fa y mi mayor. Ahora, partiendo de esa progresión, ¿cómo yo saco la melodía? Lo primero que te dije que tenías que saber para sacar una melodía es saber en la escala que estás. En este caso, estamos en la escala de la menor. Fíjate que esa escala, la escala de la menor natural, no tiene alteraciones. No tiene alteraciones. Pero cuando estás tocando en una escala menor, aunque el quinto grado, aunque la escala en este caso no tiene alteraciones, en el quinto grado, en esta escala y en todas las escalas menores normalmente, medio tono para lograr el efecto dominante, en este caso alterado, el sol. Entonces, vamos a pensar en una canción que utiliza esa progresión. Hay varias, pero mira, hay una que dice así: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Esa progresión o esa canción, esa alabanza, lleva esa progresión. Pero hay otra canción, otro himno, que también lleva esa alabanza. Hay varios, pero te voy a cantar otro. Te voy a mostrar otro. Me queda un poquito alto ahí. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Sepulcro tu victoria. Lo mismo. Pero también hay un corito que cantamos en la iglesia que es así: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ahí la lleva. Luego lleva otra parte:
Por tanto, en él esperaré. Pero esos últimos dos acordes, el re, no va dentro de la progresión andaluza o progresión bueno, andaluza, española, como de progresión flamenca. No lleva esos dos acordes, pero es una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo saco la melodía? Y quiero que prestes mucha atención. Te aseguro que si sigues estos pasos que te voy a dar, seguro estoy que vas a sacar melodía. Y mi recomendación es que comiences con canciones que tengan poquitos acordes y luego lo vayas avanzando. Por ejemplo, ¿en qué tú tienes que pensar? Tienes que saber exactamente en qué acorde tú estás en cada momento. Estoy en la, estoy en sol, estoy en fa, estoy en mi. En las escalas tú tienes notas, por ejemplo en este caso en la escala de la menor, si nos fijamos en la pantalla, tenemos notas que son notas diatónicas y son notas algunas del acorde y otras no son del acorde. Por ejemplo, si yo estoy en la menor y hago las notas de la hasta mi, hay dos notas que no son del acorde, no pertenecen al acorde. A ver si sabes cuáles son. Correcto. Las notas si y re no pertenecen al acorde de la. Por tanto, no se consideran notas de resolución. Son notas de paso. De paso, notas diatónicas, es decir, notas de la escala, pero que van de paso, que tú la tocas y no te quedas ahí. Por ejemplo, si estás tocando una melodía y haces esto en la, por ejemplo, fíjate que yo me quedo en re, en mi, y se escucha bien porque esa nota es del acorde. O si yo hago, por ejemplo, ahí también se escucha bien porque es una nota del acorde. Ahí también. Pero si hago esto o esto, como que disiona un poquito. Ahora bien, las notas del acorde, y estoy hablando en este caso de acorde triádico, de acorde de tres notas, normalmente son notas de resolución que te dan mucha estabilidad. Es decir, el acorde mientras está en el compás, mientras está tocándolo, puedes tocar esas notas. Y nunca se va a escuchar que está afuera. Entonces, esa es la primera idea que quiero que agarres. Y quiero que me sigas, porque con esa primera idea tienes un gran avance para entender cómo sacar una melodía. Las notas de las melodías suben y bajan, es decir, van en orden descendente y en orden ascendente y en orden descendente. Ok, entonces vamos a pensar en el acorde ahora, en el que está sonando en el momento, y vamos a agarrar notas de ese acorde para intentar buscar la nota que corresponde con la melodía que queremos tocar. Por ejemplo, escuchen la nota que está ahí. Esta. No esa. Ahí sí. No esa. Si tú cantas, por ejemplo, en la triada, es otra habilidad que tiene que tener el músico que toca de oído. Poder cantar la nota. Si puede cantar la nota, entonces puede escuchar dónde está. Entonces, es ahí que está. No es ahí. Está bajando.
Fíjate que ahí yo dije la primera parte de esta canción que estoy sacando. Ah, esta es de paso. Este sí es de paso. Ah, ese es del acorde. Ah, fíjate que dura más tiempo en ah. O yo puedo hacer también ah, y no suena la nota de paso. Ah. Ahora, ¿dónde está la muerte? Ah, ¿dónde está? Ahí yo tengo una nota que es del próximo acorde, que es sol. Ah, ah, ¿dónde está la muerte? Fíjate, otra nota del acorde. ¿Dónde está la muerte? Esta de fa. Sepulcro tu victoria. Y me dirás, ajá, pero si tú estás en la escala de la menor natural, ¿por qué utilizas un sol sostenido? Bueno, utilizo un sol sostenido, pues como te dije ahorita, para que suene como dominante, tú tienes que tomar ese acorde prestado de la escala menor armónica que utiliza esa alteración. ¿Ok? Entonces, estoy en la ah, ¿dónde está la muerte? Ah, ¿dónde está la muerte? Esa es una nota del acorde. Esa es una nota del acorde de fa en este caso. Es muy bueno que mires la pantalla. Que mires en la pantalla el videográfico que está arriba, el pianito que está arriba, porque ahí podrás entender con mayor facilidad. Entonces, ya con eso, tú vas buscando notas del acorde y vas encontrando la nota que se corresponde con la melodía que tú estás tocando, con la palabra que estás cantando. Espíritu de Dios. Vamos a cantar la tríada. Vamos a ver. Esas son notas de la. Llena mi vida. El do es de paso aquí. Está en si, que es de sol. Aquí el la es de resolución. Y este sol también es de resolución. En esencia, la idea es siempre ir tocando notas del acorde. Hagamos con una alabanza de 2 acordes. Un corito. Un rayo de luz del cielo cayó. Yo tengo dos triadas. Se supone que la melodía debe estar en cada una de esas triadas. Cuando digo un rayo de luz, eso todavía hay espacio. Y ahí todavía es paso. Digo. No es nota del acorde. Esto es una nota de acorde, este de paso.
Esa es de resolución. Paso a la quinta. Ahora voy a buscar la nota del cielo bajo. Ese del. Trata siempre de buscar una nota que sea del acorde. En pocas palabras, si quieres tantear para encontrar la melodía, encuentra la nota del acorde que está sonando en ese momento. Bien, si tienes alguna pregunta y si quieres que saquemos una melodía en particular, ¿cuál himno te gustaría que saquemos en un próximo video? Vamos a seguir insistiendo en este método para sacar las melodías. Y tú verás que en poco tiempo tendrás la capacidad de sacar las notas. Para nosotros que tocamos oído es muy fácil sacar una melodía. Pero es porque es que ya los sonidos, tú vas sabiendo cuando el sonido va hacia la derecha, va hacia la izquierda, cuando sube, cuando baja, y eso te ayuda mucho, pero es la práctica. Ahora, inicia con esto, ve tocando las notas del acorde, tanto las de pasos como las del acorde. Y recuerda que las de pasos nunca son para quedarse ahí, hay que moverse. Bien, así que te voy a dejar. Espero que te suscribas a nuestro canal, que compartas la información y que si te gusta el video le des like. Nos vemos en una próxima. Un saludo grande.